La Navidad ortodoxa. Recordarles, pues, que la Navidad es una fiesta religiosa, pero que efectivamente el patriarca Cirilo o Kirill tiene mucha influencia sobre las decisiones de Putin, quien, lejos de ser comunista, como mucha gente cree, confundida e ignorante en este sentido, Putin es un cristiano ortodoxo que le encanta la religiosidad. En ese sentido, la Navidad volvió a la vida de los rusos después de que se cayera la Unión Soviética, que esa sí era atea y anticlerical. Entonces, la Navidad vuelve, los festejos abiertamente vuelven a Rusia, atrayendo a millones de feligreses en la misa de Navidad, algunos en vivo, algunos otros en televisión. En la noche del 6 de enero, para despertar el 7 de enero y luego el 7 de enero se celebra. La Iglesia Ortodoxa se basa en el calendario juliano. El calendario gregoriano fue introducido por los bolcheviques que perseguían a la Iglesia ruso ortodoxa. Por esta razón, esta iglesia posteriormente se negó a cambiar este calendario, a diferencia de otras iglesias ortodoxas del mundo que también se dejan guiar por el calendario gregoriano. Ellos, repito, se dejan guiar por el calendario juliano. La ceremonia principal de la Navidad tiene lugar en la Catedral del Cristo Salvador en Moscú y es conducida por el patriarca Cirilo en presencia de los líderes de Rusia y pues de algunos gobernadores de algunas provincias. También es importante señalar que en donde más se concentra gente para la celebración masiva es en Moscú y en San Petersburgo. Por obvias razones, las ciudades pues son pues muy grandes. La misa principal en San Petersburgo tiene lugar en la Catedral de Kazán y comienza por ahí de las 11:30 de la noche. También, bueno, se da el monasterio de Alejandro Nevsky, que es una opción más alejada del centro, pero también se sienten como más, se hacen un transporte como a la época. Alguien por ahí me dice, oye, profe, ¿y en qué se parecen y en qué se diferencian la iglesia católica cristiana de la iglesia rusa ortodoxa? Bueno, se da lo que se conoce como el gran cisma allá por el año 1054, en donde se dividen los cristianos en iglesias ortodoxas y católicas, y la división pues se sigue manteniendo. Los rusos se quedaron en los ritos ortodoxos y bueno, las principales diferencias pues los podemos encontrar desde la cabeza de la iglesia. Los cristianos ortodoxos consideran que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, mientras que la iglesia católica romana la encabeza el papa en turno, ¿no? Que sería el papa es el representante de Pedro y Pedro se le considera, Pedro apóstol, se le considera el encargado directamente por Jesús de seguir prosperando la iglesia. Cabe señalar que entonces, pues un papa sería representante de Pedro. De alguna manera siguen como con la orden dada de Jesús. En esto, bueno, prácticamente el apóstol Pedro recibe de Jesús directamente la autoridad plena y absoluta sobre toda la iglesia. Luego Pedro llega a Roma y se convierte en el primer obispo de Roma. Transfiere este poder de generación en generación a sus sucesores, los cuales son pues los obispos de Roma. En el caso de la iglesia ortodoxa, se considera a todos los obispos y arzobispos como simples mortales que son vocacionados y ordenados para los servicios religiosos. En el tema del celibato, es decir, de no tener hijos, de no casarse, los obispos y los sacerdotes católicos deben ser célibes antes y después de ordenarse, mientras que los diáconos solo deben mantenerlo después de la ordenación. En la iglesia rusa ortodoxa, los diáconos y sacerdotes deben mantener el celibato solo después de la ordenación, lo que significa que pueden estar casados. Sin embargo, si sus esposas fallecen, los diáconos y sacerdotes ortodoxos no se podrían volver a casar. También en la iglesia ortodoxa los obispos deben ser monjes y ellos deben mantener el celibato antes y después de su ordenación. Luego por ahí se preguntan, ¿por qué los sacerdotes ortodoxos siempre llevan barba? Bueno, básicamente llevan barba porque no deben afeitarse ni cabeza
ni los bordes de la barba, ni cortarse el cuerpo, como lo dice Levítico 21:5. Además, Levítico, recuerden ustedes, el tercer libro del Pentateuco, Jesucristo es representado en todas las partes con pelo largo y barba, y todos los reyes y profetas bíblicos llevaban barba. Sin embargo, los sacerdotes católicos no llevan barba porque la sede papal se encuentra en Roma con la cultura del afeitado limpio. Otra diferencia, el signo de la cruz. En 1570, el Papa Pío V definió que los creyentes católicos deberían realizar la señal de la cruz de la cabeza al pecho, al hombro izquierdo y al derecho. Es decir, así es como te persinas. La señal o te santiguas. La señal se realiza con los 5 dedos de la mano derecha juntos, lo que simboliza los 5 estigmas de Jesucristo. 2 en las manos, 2 en los pies y el quinto en la santa lanza. Los cristianos ortodoxos rusos realizan la señal de la cruz con 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio, y juntos para simbolizar la Santísima Trinidad, y otros dedos apretados con la palma para simbolizar la doble naturaleza humana y divina, ¿no?, de Jesús. Además, la señal de la cruz ortodoxa se realiza desde el hombro derecho hacia el hombro izquierdo. En el tema de la comunión, la tradición ortodoxa, la Santa Comunión se da a los niños desde el momento del bautismo. Esto se basa en Mateo 19:14, ¿no? Esto de que Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces, desde la infancia y hasta los 7 años pueden comulgar tantas veces como quieran y sin confesión, porque se cree que hasta cierta edad, esto en la Iglesia Ortodoxa rusa, los niños son inocentes y no son plenamente responsables de sus pensamientos y acciones. Por ello, pueden comulgar. En las iglesias ortodoxas, los niños se confiesan a partir de los 7 u 8 años de edad. En cambio, en la Iglesia Católica, la primera comunión de un niño suele realizarse de entre 8 y 9 años, casi por lo general 10 años. Los católicos creen que el niño no es capaz de darse cuenta antes del significado del sacramento, y entonces pueden comulgar a partir de que hacen su primera, pues, comunión, ¿no? Y el pan eucarístico es la oblea, la hostia. En la Iglesia Ortodoxa, el pan se hace con levadura y se ofrece durante la divina liturgia, ¿no? La Eucaristía, que también, bueno, se basa en el Levítico 7:13, y la palabra griega para este pan significa ofrenda. Así que, como ustedes pueden observar, pues tan cerca y al mismo tiempo no tan cerca, el patriarca y el papa son los líderes de sus diferentes iglesias. Y bueno, esto hace, esto hace pues que incluso hasta los días, unos calendario juliano, otros calendario gregoriano, por las mismas pues vistas, ¿no?, de uno y otro, diferentes enfoques y visiones.